Bienvenidos a este Entérate que transmitimos a través de frecuenciaglobal.com, el servicio de audio vía en streaming y también a través de este canal de YouTube, mi canal, Canal Bien Enterado. Soy Darwin Serpa, muchísimas gracias por conectarse como siempre semanalmente a través de este sistema y que nos permite además establecer esta comunicación e intercambiar ideas en todo el mundo. Saludamos a nuestros amigos en frecuenciaglobal.com, el doctor José Manuel Rizo, quien está en la dirección general. En el control técnico se encuentra Christopher García haciendo la edición y el montaje. Por supuesto, les recordamos que pueden descargar la aplicación en la tienda de Play Store y iOS, Frecuencia Global Tu Radio. Y recuerden seguirme también en las redes sociales, @DarwinSerpa. Se pueden suscribir a este canal, Canal Bien Enterado en YouTube. Como todos los fines de semana y como todas las semanas, tenemos un nuevo estreno acá en nuestro espacio, en donde hablamos de temas como educación sexual, también hablamos del tema de bienestar emocional, salud mental, crecimiento personal, desarrollo humano, entre otros temas que son pues de interés general y por supuesto que son términos y temas que se están manejando en los actuales momentos. Mi invitada de hoy, pues como siempre, nos da esa oportunidad de conocer muchísimo más, una psicóloga quien se encuentra en Venezuela y la quiero presentar en el día de hoy. Agradezco también, como siempre, su participación en este espacio. Se trata de la psicóloga Gisbeth Fernández. Ella es psicóloga social y dedicada al tema de la orientación sexual. Tiene también, la pueden revisar en las redes sociales para que hagan ese contacto permanente y para aclarar dudas, que es muy importante, sobre todo cuando se necesita información de este tipo y tenerla a la mano. Es psicosexual Gisbeth F. Esas son sus redes sociales, por allí se encuentra muy activa, en donde da pues esas recomendaciones e información permanente. Doctora, muchísimas gracias por estar en este espacio. Estoy muy contento porque sé que conversar con ustedes es bastante placentero y sobre todo nos ayuda a orientarnos en este tema. Hoy queremos hablar de un tema que es muy importante, sobre todo porque he venido leyendo acerca de ambos y que están relacionados. Por supuesto, el tema de la educación sexual, que es fundamental. Hay polémicas en varias partes del mundo, sobre todo en los actuales momentos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, el caso más reciente de una docente que fue suspendida de su cargo porque en el estado de Florida o de Florida estaba enseñando estaba enseñando arte a través de una escultura de David. Fue suspendida de su cargo. Por otra parte, hablar de la ideología de género, ese tema que ha sido tan controversial en los últimos meses. Yo diría que se ha generado una discusión bastante álgida, sobre todo en las redes sociales, donde la gente pues tiene la oportunidad de opinar, pero no de investigar. Por eso hemos querido tenerla a usted en el día de hoy, pero vamos a empezar por paso. ¿Qué es la educación sexual? Y nuevamente le agradezco la visita a través de esta plataforma. Bueno, gracias por esta invitación. Me encanta estar contigo en tu programa y me parece muy importante el tema que vamos a tratar porque es un tema que está en el tapete público y además es un tema que produce muchos dolores y muchas preocupaciones en los senos familiares, sobre todo cuando se trata de niños, niñas y adolescentes y los problemas de confundirse con respecto a la identidad sexual o la orientación sexual de cualquiera de ellos, ¿no? Y eso trae demasiada angustia a la familia que toca profundamente el tema de la educación sexual. Porque ¿qué pasa con la educación sexual? La educación sexual no es más que la educación humana, la educación para la vida, porque todos los seres humanos somos seres sexuales, todos somos unidades biopsicosociales y sexuales. Entonces, al tener un sexo, todas las personas tenemos que tomar en cuenta esa dimensión a la hora de educar. Y aunque tú no lo menciones, aunque tú no lo creas, aunque tú no hagas conciencia de eso, tú estás educando sexualmente siempre, constantemente. Porque las personas, desgraciadamente,
confunden la educación sexual con toda la temática biológica y genital de la sexualidad y dejan de lado todo lo que es la identidad, la orientación, las relaciones afectivas, el amor, el erotismo, la pornografía, etcétera, etcétera, que también son aspectos de la educación sexual. Entonces, cuando integramos todo eso, nos vamos a dar cuenta que todas las personas, unas más y otras menos, unas mejor y otras en peores condiciones, pero todas las personas damos educación sexual y hemos recibido educación sexual. Yo por lo general cuando hago talleres sobre educación sexual, inicio preguntando quiénes de las personas que están participando creen que han recibido educación sexual. Y la mayoría de las veces las personas no levantan la mano, sino que creen que nunca recibieron educación sexual. Y cuando levanta la mano alguno y dice, no, yo sí recibí educación sexual, y uno le pregunta, ¿y a qué se refiere esa educación que tú recibiste? Bueno, mi mamá me dijo cómo se hacían los niñitos, y mi papá me dijo para qué yo tenía el pene, y mi abuelita me dijo que la vulva es tal cosa. Y entonces yo aprendí educación sexual. Entonces, fíjate cómo reduce su educación sexual a la educación genital y a la educación biológica de los órganos genitales. Pero eso no es la educación sexual. Porque cuando a nosotros y a nosotras nos han enseñado a vestirnos, a hablar, a caminar, a actuar, a querer, a amar, a expresar cariño, a hablar de determinada manera con las personas de acuerdo al sexo, eso significa que nos han educado sexualmente. Fíjese Cuando, usted, ahí quiero detenerme un poco, porque habla de un tema tan interesante y sobre todo, uno pudiera decir que hemos avanzado muchísimo en este tema, ¿verdad? En este aspecto de, pues, hablar de la sexualidad, hablar de temas que nos competen como seres humanos. En una oportunidad, cuando tuvimos este primer encuentro en el programa, cuando hablamos de otros temas, usted nos comentaba acerca de su trayectoria profesional en el país, en Venezuela, donde radica actualmente, y hablaba de que fue parte, pues, de un equipo de precursoras, sobre todo mujeres, que se formaron y educaron, ¿verdad? Precisamente para tener esas herramientas y poder educar a una población a través, obviamente, de las aulas, hospitales, clínicas, todo lo que es la parte de salud. Mi pregunta es, con tantos años que usted ha estado trabajando este tema, en el 2023 todavía sigue siendo la educación sexual un tabú, que todavía la gente le coloca sinónimos a los genitales, todavía la gente bueno, se va por otro camino cuando tiene que hablar del tema de la educación sexual, que no solamente engloba lo genital, sino que también parte, digamos, del ser humano en la parte holística, si se quiere, ¿no? Porque estamos así es, interrelacionados, ¿no? claro, las Hemos relaciones de poder. avanzado. ¿Cómo ve usted como investigadora, además como pues orientadora de este tema? Porque usted además trabaja no solamente con los géneros que hemos conocido, sino que usted se ha empleado no solamente porque es tendencia o es moda, sino porque es algo que han venido estudiando e investigando, ¿no? Desde hace bastante Claro, tiempo. claro. Sí, mira, desgraciadamente sigue habiendo el tabú y sigue habiendo la limitación de que la sexualidad está genitalizada, está degradada, está privatizada y es construida en oposición. O sea, ser mujer o ser hombre son cosas opuestas. Lo que una mujer puede hacer y sentir, no lo puede sentir ni hacer un hombre. Y lo que un hombre puede hacer y sentir, no lo puede hacer ni sentir una mujer. Y eso es falso, de toda falsedad. ¿Ok? Y todavía en el 2023, hablando con personas jóvenes, que pueden ser mis nietos porque son adolescentes, y no cambia el tabú ni cambia el mito. Porque desgraciadamente la educación de la sexualidad se ha ido quedando en manos de las y los especialistas, no ha trascendido a la cotidianidad de la vida y sobre todo hay una deuda social con la población en general, que es que se transversalice en la educación
de primaria, secundaria y universitaria la educación de la sexualidad como algo importantísimo. A mí en estos días me llamaba una chica que es médica y coordina ahorita un posgrado de ginecobstetricia y me decía, profe, quiero invitarla para que venga a darle una charla a los médicos y las médicas que están haciendo el posgrado, porque yo me quedo loca escuchando la ignorancia de mis colegas con respecto al tema de la sexualidad. Son médicos y médicas ginecobstetras que van a atender a la población en esa área de la vida y están limitados a lo genital nada más y a lo biológico nada más, como si lo demás no existe, como si los seres humanos no tienen psicología, no tienen emociones, no tienen una cultura, no tienen valores y creencias que determinan muchas veces su conducta y su manera de enfrentar su sexualidad. ¿Qué cree Entonces, usted que está afectando en este momento para que todavía nosotros estemos, bueno, comunicándonos de manera errónea, ¿no? Y con esa sí, gran ignorancia que hay todavía en la sociedad, que no se puede hablar del tema sexual en una conversación como se puede hablar de una fiesta, como se puede hablar de las amistades, porque todo lo enfocamos a la doble moral, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Y estamos sí. hablando, aprovechando que llegamos a través de este medio a nivel internacional y mundial. Por supuesto, existen sociedades donde hablar del tema sigue siendo tabú, sigue siendo pecado, sobre todo en esta Así es. parte del mundo, inclusive siendo, bueno, ¿qué influye? Eh, Cultura, principios, religión, todavía ideologías que están por allí aplastando de alguna manera esa libertad de pensamiento en donde nos podamos expresar, bueno, sin ningún tipo de problema, en donde podamos ponerle el nombre como tiene que ser, sin entrar en burla, sin entrar pues en algún tipo bueno, de señalamiento o que se desvirtúe realmente el término cuando estamos refiriéndonos a este tema. Bueno, mira, yo eso creo que se lo atribuyo en primer lugar a la influencia de las religiones, a la pobreza en que viven los pueblos latinoamericanos, hablando de Latinoamérica, ¿no? Aunque esto es mundial, no creas en Europa, en Estados Unidos, en Claro. Canadá, países desarrollados y también se mantiene mucho tabú y mucha ignorancia, pero en países del llamado tercer mundo, la pobreza hace que la gente se amarre, se aferre a las religiones nada más para la interpretación de la vida. Y por otro lado, la falta de voluntad política de los estados nacionales para asumir que la educación sexual es un derecho humano. Los seres humanos tienen derecho a recibir educación sexual porque eso les va a garantizar, disculpa, un mejor relacionamiento con las otras personas, sean de su mismo sexo o sean del sexo diferente, ¿ok? Porque no me gusta decir sexo contrario, no somos contrarios, somos diferentes. Ujú. Solamente somos diferentes. La diferencia no nos hace enemigos, la diferencia no nos hace opuestos. Solamente hay una diferencia, obviamente, anatómica y fisiológicamente tenemos unas diferencias. Y eso es la base de la construcción de unas diferencias psicosociales. Así es. Fíjese usted, hablando acerca de este tema, porque he estado investigando y por supuesto haciendo la preproducción para poder conversar con usted y aprovechando todas esas herramientas, ¿no?, que usted ofrece en los talleres, encuentros y sobre todo con la consulta que hace no solamente, y usted lo remarcaba, así como lo presenta en sus redes sociales, que no solamente a lo binario, ¿verdad?, que estamos acostumbrados, sino que usted ha dado un paso más y abiertamente, porque hay pocos profesionales en donde se muestran, ¿verdad? Ofreciendo ese tipo de orientación a tanta gente que lo necesita. Claro. Entendiendo además que hay una situación de salud mental en la sociedad precisamente por no poderse expresar de esta forma. Y de allí entonces parten depresiones, ansiedad, el tema del suicidio que está presente porque la gente no tiene cómo poderse ni siquiera acercar a tomar el teléfono y poder solicitar una consulta al médico sin antes ser señalado. Pero me refería a lo anterior porque hablar de educación sexual en los actuales momentos ha sido también una controversia muy grande. Le comentaba al inicio, cuando estábamos haciendo la introducción, que estaba usted acá como invitada, pues el reciente caso de la docente en el estado de Florida, en Estados Unidos,
que fue suspendida del cargo y luego leí también que Italia la invitaba, ¿no? A participar o le hacía una invitación para que conociera mucho más de todo este aspecto artístico porque ellos se sentían orgullosos de algo que es considerado arte, no Claro, pornografía ni algo que estuviera distorsionando la mente de esos niños. Entonces, ¿cómo está la educación sexual partiendo de ese punto de vista cuando hay este tipo de situaciones que se confrontan, por ejemplo, un docente que la única visión o el único objetivo que tiene es educar, orientar a esos niños, así es, niñas así y es. adolescentes, inclusive a los adultos, porque los padres también son orientados y son educados a través de este tipo de situaciones? Claro, naturalmente. Fíjate que es tan delicado que en este momento la pornografía se ha convertido en el área o la dimensión, el lugar en donde niños, niñas y adolescentes reciben educación sexual. Porque como no tienen acceso a la educación sexual de manera formal en el sistema educativo y de manera informal en su familia, nadie quiere hablar del tema, todo el mundo evade el tema. Bueno, los chicos han buscado porque surge la pornografía y ahora con las tecnologías se pone al acceso de un clic para los niños, niñas, adolescentes y corremos un peligro grandísimo porque los adolescentes que buscan consulta con una como psicóloga para tratar temas que tienen referidos a su sexualidad, por lo general, cuando uno investiga las razones de sus angustias y de sus preocupaciones o de sus problemas y dificultades en las relaciones sexuales, están basados en que la pornografía ha sido la forma de educarse sexualmente, porque no es la mejor forma de educarse naturalmente Por a supuesto. través de la pornografía que muestra una sexualidad violenta, una sexualidad cosificada, tanto de la mujer como el hombre, pero fundamentalmente de la mujer, donde no se estimula el erotismo, sino que se estimula la violencia entre hombres y mujeres, sobre Inclusive todo de en los los hombres actuales contra las momentos mujeres. inclusive en Dime. los actuales momentos hay plataformas digitales que se han convertido en una fuente laboral, entre comillas, ¿verdad? Para muchas Sí, personas por esa situación tan crítica que se de la vive en los pobreza, actuales momentos, por claro, ejemplo, en Venezuela, y uno jamás pensaría, pues, que, digamos, gente con profesiones o seguramente impulsado por la misma necesidad por la cual están atravesando creen que, bueno, es su decisión, por supuesto, porque son adultos, pero inclusive jóvenes que están apelando a este tipo de plataformas para poder conseguir un ingreso. claro. O sea, se está prostituyendo a la juventud, fundamentalmente a las chicas, pero también los chicos caen en la trampa, porque también hay para los chicos. Claro, por Entonces, supuesto. realmente nosotros, la familia y la escuela, o asumen la educación sexual integral alternativa para nuestros niños, niñas, adolescentes, o perdemos estas generaciones que van a ser los adultos y las adultas del mañana. Entonces, no podemos darnos el lujo que se dieron nuestros padres de evadir esa responsabilidad, porque hoy en día los peligros son mayores. Nuestros niños, niñas, adolescentes y adolescentes están en manos de la tecnología, tienen acceso a una cantidad de peligros que los acechan porque los buscan, obviamente, como la población comercial para que esas plataformas puedan alimentarse. Entonces, no hay alternativa. Tenemos que asumir la educación sexual integral y alternativa desde la familia y desde la escuela de una vez por todas. Y asumirla de la mejor manera posible. Primero, haciendo conciencia de que lo estamos haciendo porque hasta el silencio es una forma de educación sexual. Y en segundo lugar, si lo vamos a hacer porque ya lo estamos haciendo mal, bueno, entonces vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Vamos a buscar la forma de buscar alternativas para poder orientar a nuestros niños, niñas y adolescentes para que tengan una educación sexual integral y distinta a la que hemos tenido hasta ahora. En Sí, ese sentido, es importante resaltar que ahorita, además del peligro de la pornografía que está latente allí, también está el peligro de otras ideologías, ¿verdad?, que tergiversan los valores de la sexualidad y que están utilizando todo lo que tiene que ver con la discriminación para las diferentes orientaciones sexuales o identidades sexuales,
utilizando eso como arma para manejar también a nuestros niños, niñas, adolescentes para que se conviertan en consumidores de hormonas o consumidores de cirugías que van a hacerle mucho daño para su futuro como seres humanos. Claro, porque hay una idealización en las redes sociales, que es lo que tenemos más cerca, porque anteriormente, pues ante toda esta revolución tecnológica y la llegada de las plataformas digitales, porque ni siquiera, bueno, Internet al principio, digamos, no se manejaba como ahora, y es ese marco, ese estereotipo, ese arquetipo, ¿verdad?, de hombre o de mujer con ciertas características físicas, que es lo que buscan, ¿no? Precisamente atrapar la atención de la población, bueno, sí, infantil, juvenil, pero inclusive adulto, que no ha Sí, tenido esa claro. educación y que también cae por la misma ignorancia porque son presas fáciles de que de cualquier tipo de red de trata de blanca a nivel internacional, por ejemplo, que se han visto mucho y que ofreciendo seguramente no, hay una oferta de servicio, una oferta de trabajo atractiva, pues quedan presas por esa misma situación y por ese mismo anhelo de encontrar una fuente de empleo que sea estable. Antes de continuar con eso, doctora, me llamó mucho la atención y quiero hacer el inciso para redondear un poco la idea anterior en cuanto al tema de la educación sexual. Tiene que ver con algo muy interesante que usted dijo, cuando les llaman los adolescentes, es decir, son ellos quienes directamente se comunican en el caso suyo que estamos conversando en el día de hoy. Pero ¿cuáles son esos temas en los cuales ellos pues se afincan, digamos, tienen ese interés en conocer y en discutir, digamos, o encontrar esa solución, esa respuesta que seguramente en su casa no la consiguen? Mira, los temas que más buscan es la orientación sexual, tener claridad sobre su orientación sexual, tener claridad sobre su identidad sexual, tener seguridades en cuanto a la respuesta sexual y todo lo que tiene que ver con el cortejo sexual, el cortejo amoroso, pues, entre los chicos hacia las chicas cuando son heterosexuales o las chicas entre chicas y chicos entre chicos. Y últimamente en los últimos 2 años se han presentado casos que antes no se presentaban, que es mamás buscando orientación para sus hijas e hijos adolescentes porque están confundidos con su identidad sexual, creyéndose que son trans, ¿ok? Mm, Porque lo que todavía debemos denominar como disidencia del género, que además es muy normal que ahorita suceda. ¿Por qué? Porque precisamente la divulgación de las críticas a todo lo que es la construcción de un género obligatorio, limitante, restrictivo de la conducta humana, eso ha sido muy criticado por nosotras las feministas, por toda la teoría de género, que es distinta a la ideología de género, que ya todo lo lo que vamos a tiene hablar. que ver con la perspectiva de género, Ujú. para que las personas no tengan que ajustarse a modelos culturales e ideológicos que le limitan como seres humanos. Entonces, ante esa crítica y ante el auge de ideologías como la llamada ideología de género, las chicas adolescentes en muchos colegios y en muchas estructuras educativas donde se está estimulando esta postura, desgraciadamente, porque hay leyes que están avanzando, esta ideología ha Sí. pasado de ser un sistema de pensamiento a ser un dogma, y un dogma que está transformándose y expresándose a nivel legal, que es peligrosísimo. Entonces, chicas y chicos confundidos, creyéndose que son trans, estimulados por algunos docentes, desgraciadamente, y por algunas personas inescrupulosas y por algunas plataformas digitales, confundidos con su orientación sexual, terminan, menos mal, por lo menos yo hasta ahora he tenido 3 casos Ujú. en el último año y medio, y los 3 casos han terminado clarificando que no es que son trans, sino que son disidentes del género. Son muchachas, por ejemplo, que no les gusta el estereotipo de la chica súper femenina. Bueno, ella sigue siendo mujer.
aunque no sea súper femenina, como también ha sido el caso de un chico que tuve, que no es que él es trans y quiere ser mujer, él lo que es homosexual, él le gustan los hombres y le gustan las personas de su mismo sexo, pero eso no significa que él no sea hombre, porque la orientación es una cosa y la identidad es otra cosa. Entonces, este chico le quedó claro que él es hombre, está súper bien, muy tranquilo, la familia súper agradecida, además aceptaron la homosexualidad de su hijo, preferible que aceptar que su hijo es una persona trans y que va a necesitar operaciones y cambios hormonales y toda una cantidad de procesos muy dolorosos, además irreversibles, y se solucionaron los problemas cuando a estos chicos se les aclara lo que significa la orientación sexual, lo que significa la identidad sexual y lo que significa la sexualidad como integración de todas estas dimensiones, incluida lo fisiológico. Ahora, fíjese, usted acaba de tocar un tema interesante que me llama mucho la atención. Tiene que ver precisamente con lo que pues se está en estos momentos, que es un punto álgico como es bueno, dentro del espectro LGBTIQ+, ¿verdad? Está el tema de la transexualidad y Sí. que, bueno, muchos hombres y mujeres pues han dado ese paso para tomar su identidad definitivamente y establecerse así en una sociedad. Parte de este programa también queríamos conversar porque ha habido, pues, unos términos que se han venido desarrollando y como matriz de opinión inclusive, que tiene que ver con esto que usted acaba de comentar, lo de la ideología de género. Y usted como profesional, obviamente, de la psicología, pues, y aplaudimos de acá a todas esas personas que se encuentran y hacen ese acercamiento hacia ustedes, sobre todo los padres, ¿no? Más que los jóvenes, que es importante porque están más claros seguramente que el agua, pero los padres para que lo puedan entender y atender en su situación de vulnerabilidad de lo que ya estamos hablando en cuanto al tema de la salud mental. Pero ¿qué Así es. ocurre con aquellas personas que dentro de ese espectro de lo que es el colectivo GLBTQ+, y todo lo que tiene que ver precisamente con esta ideología de género, que quedan rezagados, que quedan, hay leyes que ya se están aplicando o se dice que hay una, digamos, un plan o una agenda establecida en donde esta extensión, ¿verdad?, de lo que es la diversidad de género está, bueno, que tiene como principio acabar con la familia como base fundamental de la sociedad. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, mira, primero vamos a aclarar lo que es la ideología de género y su diferencia con lo que es la perspectiva de género, ¿no? Porque desgraciadamente siempre que hay estas confusiones, terminan afectando también a quienes no tenemos nada que ver con el tema que se quiere atacar, ¿no? La perspectiva de género es una concepción, la perspectiva de género es una concepción teórica que surge en los años 80 y entra en las universidades realmente como un sistema de ideas, ¿verdad? Unas teorías justificadas intelectualmente de cómo se construyen los valores y creencias de género alrededor de los cuerpos sexuados, ¿ok? La teoría de género considera que hay una división sexual, ¿verdad?, de los seres humanos en machos y hembras, como la de todos los animales que conocemos, y eso ha hecho que se construya culturalmente unos constructos, valga la redundancia, sobre el macho para que sea hombre o masculino y sobre la hembra para que sea mujer o femenina. Pero hay constructos de eso que se han construido de manera muy rígida. Entonces la teoría de género empieza a ser crítica de esos constructos para flexibilizar esas diferencias, pero nunca negando la base fisiológica que tenemos los seres humanos, como lo que es el dimorfismo sexual de la raza de la especie humana. La ¿Okay? biología. La biología. Los Okay. seres humanos tenemos una base biológica, tenemos una fisiología, tenemos unos cromosomas que existen independientemente de nuestra voluntad. O sea, yo no puedo por capricho o por decisión mía cambiarme mi genética. No puedo
Desgraciadamente eso no se puede, ¿ok? La genética existe y está allí. Ahora, sí pueden haber, y de hecho lo hay, personas, y la teoría de género lo contempla, personas con disforia de género, personas que no están satisfechas con el cuerpo, con su fisiología sexual, con su anatomía sexual, y que quieren vivir su sexualidad desde la otra perspectiva del dimorfismo sexual. Y esas personas, luego de pasar por un proceso, ¿verdad?, de asesoría psicológica y médica, se les aprueba que tienen disforia de género y naturalmente se les permite el poder por eso se llaman transexuales, transitar hacia la vivencia del otro sexo, pero no se cambian el sexo biológico necesariamente. Pueden cambiarlo o no cambiarlo, pero esos son casos muy pocos en la especie humana. Son mínimo estadísticamente insignificantes prácticamente, ¿no? Ahora, la ideología de género es una teoría que empieza a coger cuerpo como un pensamiento hegemónico a imponer y como un dogma a partir de los años 90 con la teoría Kerr de Judith Butler y empieza a decir que los seres humanos no somos unidades biopsicosociales, sino que somos seres psicológicos y culturales, y que la sexualidad no está establecida desde el punto de vista fisiológico, sino que la sexualidad es una construcción mental y que las personas pueden decidir independientemente de su cuerpo y de su fisiología de qué sexualidad son. Y eso es realmente un despropósito, porque eso no es posible que tú borres por deseo lo que existe independientemente de tu voluntad. Los seres humanos no escogemos ni el sexo, ni la raza, ni la clase social, ni el país donde nacemos, ni la cultura a la que pertenecemos. Esos son hechos objetivos que existen previo a que nosotros vengamos al mundo. Cuando yo nací en una familia que yo no escogí y yo nací con un sexo fisiológico y biológico que tampoco escogí. ¿Ok? En la medida en que yo voy creciendo, entonces yo me voy desarrollando en mis aspectos psicosociales y voy construyendo mi identidad sexual, mi religión, mi identidad étnica, mi cultura, mi identidad de clase social, etcétera, etcétera, etcétera. Y va Eso sí, decidiendo a partir de allí seguir ese camino. exactamente, pero parto de una realidad que existe independientemente de mi voluntad. No parto de la nada. No es que el cuerpo no tiene nada que ver, claro que tiene que ver. Hay elementos fisiológicos y hay elementos hormonales que afectan el cerebro, eso está comprobado por teóricamente y científicamente, que afectan el cerebro, que influyen en el cerebro, la hormonación. Desde que nacemos, que estamos en el vientre materno, hay procesos de hormonación con la testosterona y la progesterona que hacen que tú tengas unas características de mujer y otras características de varón, de hombre. Entonces eso no lo podemos negar. No podemos inventar que eso no existe. Esta teoría llamada ideología de género impone que eso no existe y que solo existe el deseo de ser o no ser de un sexo. Si yo decido, teniendo 4 años de edad, siendo niña porque tengo vulva y soy XX genéticamente, yo decido que yo soy varón porque me gusta ponerme pantalones y jugar con carrito, entonces mi mamá y mi papá tienen que aceptar que a mí me empiecen a tratar con hormonas para que yo no llegue a la pubertad siendo la niña que soy, sino que llegue ya como varón. ¿Cómo tú vas a decir que un niño de 4 años, de 7, de 8, de 9, de 10, de 12, puede decidir su futura vida a esa edad? Dale chance, no lo discrimines, déjalo que vaya desarrollando su personalidad y cuando sea adulto tomará la decisión y verá
las consecuencias de su decisión, las De asumirá. acuerdo a ese concepto psicosocial del cual me está hablando, ¿no? Cuando ya tiene Exactamente. conciencia y decide, pues sí pasa por ese proceso de transexualidad en este caso, ¿no? Exactamente. Y si realmente es una persona transexual o es una persona transgénero, que son cosas distintas, o es Exactamente. una persona homosexual, ¿ok? O es una persona heterosexual o es una persona bisexual. Eso se ve en el transcurso del desarrollo de la personalidad y no Claro. se consolida hasta que no eres adulto. Claro. Ahora, Si tú no doctora, puedes votar políticamente, si tú no puedes tener una propiedad porque eres menor de edad, ¿cómo vas a poder decidir tu sexualidad y no puedes comprarte una casa? Eso es absurdo. O sea, si totalmente. tú compras una casa, tú con eso no le haces daño a nadie. Pero si tú dices, no, yo quiero ser varón cuando tienes 5 años, tú puedes decir eso y eso no tiene nada de malo. Tú quieres ser varón, bueno, pero eres niña, no importa. ¿Qué es lo que te gusta de los varones? No, que me gusta jugar con carrito. Juega con carrito, las niñas pueden jugar con carrito. No, es que me quiero poner pantalones y no falda. Póngase pantalones y no se ponga falda, pues. Las faldas se las ponen los hombres también, pero se lo pone quien quiera ponérselo, quien no se lo quiera poner no se lo pone. Y Ujú. eso va haciendo que tú seas mucho más flexible en la educación y vas a permitir esa libertad de poder realmente decir quién es la persona. Pero si tú le dices, ah, no, si tú quieres jugar con carro es porque eres varón. Tú eres una persona transgénero, porque tú quieres jugar con carro. ¿Quién dijo que jugar con carro es sexual? Ujú. Jugar con carro es un juego y puede ser para cualquier persona. Exactamente. Jugar con una muñeca y darle tetero puede ser un juego de un niño, ¿por qué no? Eso no quiere decir que es homosexual ni que es transgénero. Sí, me recordaba en estos días que vi unos tweets precisamente en las redes sociales donde un muchacho estaba comprando, creo que era en un centro comercial en Caracas, en una tienda muy famosa, la del Gancho. Parece que fue discriminado porque él quería comprar ropa de mujer y el seguridad lo sacó, le hizo pues toda una serie de discriminación, de acciones discriminatorias, porque el muchacho quería comprar su vestido, ¿no? Entonces él decía, y no era específicamente transexual, sino que estaba en su proceso transgénero, quién sabe en qué estaba, porque tampoco él explicó, porque no tiene por qué decirnos en cuál es su situación, ¿verdad? Pero Claro, sí, sí, muchas personas comentaban que la ropa no tiene sexo, y yo creo que claro que no, realmente, y ni si los no, colores nos tampoco. fijamos en el Met de Nueva York, donde la gente se viste como le da la gana, hombres, cantantes famosos con sus colas como si fueran novias, y no son criticados, más bien son Así es. aplaudidos, porque es algo disruptivo dentro del mundo de la moda. Entonces, ¿por qué todavía? Y me imagino que es parte de la misma educación sexual que La hay en la sociedad, ¿verdad? rígida, Que todavía claro, ocurre esto. Ayer leía un tuit en el Saime, por ejemplo, en Venezuela, donde le dijeron a un muchacho que tenía su cabello largo, un muchacho perteneciente también a la comunidad sexodiversa, de la de la comunidad diversidad sexual. LGBTIQ+, y en donde el muchacho decía que él no se quería cortar su cabello porque, bueno, él se identificaba como lo que es, y él no tenía por qué también dar detalles, hasta que por fin dio disculpas a las personas que le estaba tomando la foto. O sea, hay como que un pensamiento muy cuadrado en cuanto a este tema y un miedo, ¿no? Dogmático, dogmático. Entonces, fíjate el peligro sobre una cultura que todavía no tiene la educación de la sexualidad clara, se monta entonces una ideología de género que termina de ser más dogmática todavía, porque te dice que si una niña quiere jugar con carrito es porque es varón, y que Ujú. si un niño quiere ponerse una falda es porque es una niña, y que si ese niño quiere darle tetero a un bebé, ah, no, ese niño es homosexual, y que si es homosexual es porque quiere ser mujer. ¿Quién dijo? Los homosexuales no quieren ser mujeres. Los homosexuales les gustan las personas de su mismo sexo, sean mujeres o sean hombres, pero ellos no quieren ser mujeres ni hombres. Las mujeres lesbianas no quieren ser hombres y los hombres homosexuales no quieren ser mujeres. Y en el Son caso cosas que muy ocurre, diferentes. ya digamos ese aspecto psiquiátrico o psicológico va mucho más allá de este aspecto básico del cual estamos hablando, porque yo creo que esto es algo muy, muy cotidiano del tema, pero ya cuando traspasa, digamos, o se cruzan, ¿verdad? Esas pensamientos ya muy particulares de aquel que hace la transición, pero resulta que, bueno, quiere ser mujer, una mujer transgénero, transexual, lesbiana, pero ya esos son aspectos muy distintos que son totalmente ya particulares de cada, individuo, ¿no? Claro, fíjate que hasta ahora, hasta hace poco,
cuando se planteaba la disforia de género, yo he tratado personas con disforia de género, psicológicamente, pues como psicóloga, y cuando se trata de la disforia de género, tú haces un trabajo como disforia de género, un apoyo psicológico en ese sentido. Si la persona pasa un tiempo que justifica que realmente no se identifica con lo que supuestamente debería ser la identidad que le corresponde por su sexo biológico, entonces sí es una persona con disforia de género y puede hacer la transición que quiera. Pero la transición física, hormonal y de cirugía y de extirpación del cuerpo no puede hacerla sino una persona mayor de edad. No debería hacerlo una persona que no tiene todavía la capacidad de tomar decisiones irreversibles para su cuerpo y para su vida. Eso es una irresponsabilidad que se está haciendo. Pero claro, también hay una industria farmacéutica y una industria de las cirugías que necesita clientes y que necesita niños, niñas y adolescentes que sean los que van a consumir de manera adictiva las hormonas y van a consumir las cirugías que pretenden supuestamente ser la solución para su vida. Cuando en una sociedad donde haya respeto a la diversidad humana, respeto a la diferencia que puede haber entre una persona y otra, no se dan ese tipo de casos porque el mismo respeto hace que tú puedas sentirte bien pensando y sintiendo lo que sientes, porque se te respeta como eres. Ahora, aprovechando que usted está conversando este tema y que lo habíamos además planteado como punto, ¿verdad?, de esta conversación, tiene que ver con esos postulados que según algunos grupos muy conservadores hablan acerca de toda esta ideología que algunos grupos de la sexodiversidad, ¿verdad?, están generándose, que si es la industria publicitaria, la industria de los medios de comunicación, que va en contra de la construcción o el mantenimiento, el establecimiento de la familia como tal, como la conocemos. Ahora, me gustaría saber su opinión como psicóloga acerca de estos planteamientos que esos grupos plantean y si esto no es más que otra forma de discriminar precisamente a los grupos De la del diversidad. espectro de la diversidad sexual. Claro, hay de todo, ahí está todo mezclado. Porque ¿qué pasa? Que las culturas conservadoras, las mentalidades más conservadoras, se aprovechan de esta locura que se está planteando para entonces de una vez descalificar todo y decir, vieron, nosotros lo dijimos, van a destruir la familia como la conocemos, porque ¿qué pasa con la familia humana? La familia humana que conocemos como la mejor familia es la familia heterosexual, cuyo objetivo es la reproducción de la especie y la reproducción de la propiedad privada también, ¿ok? La herencia. Entonces, la herencia biológica y la herencia económica. Entonces, cuando eso se supone que se puede destruir, porque en la ideología de género te plantean que un matrimonio es igual a un concubinato, es igual a una unión de hecho, es igual a la pareja homosexual, es igual a la pareja, al poliamor, es igual a todo o a las relaciones transitorias, a la prostitución, a la pedofilia, a la pederastía. Oye, cuando tú igualas todo eso, le das la oportunidad a las mentalidades más conservadoras de negar todo. Y entonces ahí caemos justos y pecadores. Ellos quieren eliminar entonces todo tipo de educación sexual, a toda la diversidad sexual, como que están en el mismo saco. Por eso la necesidad de diferenciar lo que es la crítica del género desde la perspectiva de género, ¿verdad? Como esa construcción cultural rígida que aprisiona a mujeres y hombres en unos estereotipos que no los dejan ni respirar, a la ideología de género que niega la posibilidad y el hecho de que los seres humanos tenemos una naturaleza biológica, una base biológica y fisiológica del sexo que no decidimos, que no es voluntaria, es con la que nacemos porque viene dada biológicamente, no es un gusto, no es una decisión. Entonces, una cosa
como esta ideología de género, con la cantidad de cosas que están planteando de que lo biológico no tiene nada que ver con la sexualidad y que solo es lo psicológico y lo cultural lo que tiene que ver, obviamente pone en bandeja de plata a las mentalidades más conservadoras para terminar de discriminar a toda la diversidad sexual y dejar de reconocer a la sexualidad humana en toda su diversidad, porque sí hay una diversidad de la sexualidad humana. Que no se ¿Okay? puede negar, que No, existe. no se puede negar naturalmente, existe. Existe y además tienen derechos humanos a ser respetados, ¿verdad? En todos los ámbitos de la vida social y pública. Entonces, eso no lo podemos dejar que se confunda con esta ideología de género que pretende llevarse por los cachos, como se dice en criollo, a todo lo que nos ha costado tanto construir a las feministas desde la perspectiva de género, siendo una crítica a los estereotipos sexuales, tanto para el hombre como para la mujer, porque los estereotipos son dañinos psicológicamente para hombres y mujeres. Cuando un hombre no, tiene que vivir ceñido a un estereotipo, cuando tú le dices a un niño que está llorando, que tiene 8 años, no llore porque usted es un hombre, los hombres no lloran, tú eres gafo como las mujeres que son unas lloronas, tú estás atentando contra su identidad como ser humano y estás atentando contra los varones al descalificar el llanto como una emoción válida y estás atentando contra las mujeres al pensar que llorar es de gafo. Y sexualizando además, bueno, esa emoción, ¿no? Una emoción humana que es humana y no tiene sexo, porque Exacto. los lagrimales los tienen todos los cuerpos humanos, tengan pene o tengan vulva. Y que al día de hoy es impresionante cómo esto se sigue todavía reprimiendo en algunas Totalmente, mentalidades totalmente. conservadoras, ¿no? Así es, así es. Son las ideas más conservadoras y más atrasadas que uno las oye todo el tiempo. Es que uno sale a la calle y tú estás en un sitio donde hay un grupo de gente, hay unas mamás y unos papás con sus hijos, y tú oyes los comentarios que le hacen a los muchachitos y a las muchachitas. Los mismos que hacían hace 3 siglos. Ahora, doctora, precisamente eso quiero referirme, porque recientemente y hacemos esta, pues, esta observación especialmente hacia Venezuela, que es donde la doctora Gisbeth Fernández, por cierto, recuerdo que estamos hablando con la psicóloga venezolana Gisbeth Fernández, psicóloga social y orientación sexual, en donde además a través de su consulta vía online y en persona está pues ayudando muchísimas familias, niños, jóvenes, adolescentes, también, y luego vamos a hablar acerca de eso antes de finalizar, todo ese trabajo que está haciendo con los grupos de la diversidad sexual, pero me llamaba mucho la atención este tema, cómo en Venezuela se ha destapado, no sé si es homofobia, transfobia o todo lo que tiene que ver con este pensamiento tan conservador, no sabíamos o no sabía yo que éramos tan conservadores en el país, cuando hay esas discusiones. Gente que se supone, gente de una generación millennial, centennial, con Así un es. pensamiento, pero yo creo que ni con las personas que usted se formó, doctora, ¿verdad? Sí, Con un claro, pensamiento claro. totalmente cuadrado y además ofensivo y casi que de cualquier país, bueno, que tiene leyes en contra de la homosexualidad, por ejemplo, en donde Así es es. castigada fuertemente. Claro, claro. Todavía hay países donde le cae pena de muerte a la persona homosexual. Imagínate, eso es una cosa que uno lo ve y uno dice, no puede ser que eso pase en el siglo XXI, cuando ya se conoce todo, o sea, hay evidencias científicas de todo lo que significa la sexualidad. Pero desgraciadamente es así y el que la educación de la sexualidad siga siendo restrictiva solo para los expertos y expertas y las personas crean que para poder dar educación sexual tienen que ser expertos y expertas, no se dan cuenta que siguen dando educación sexual, pero repitiendo los mismos estándares que le dieron su tatarabuela a la abuela, su abuela a su mamá y su mamá a ellos. O sea, Entonces están repitiendo seguimos así. siendo tan conservadores actualmente, al menos en Venezuela, con este tema. Sí, muchísimo, muchísimo. Desgraciadamente es así. Claro, haremos grupos que estamos luchando y que tenemos años luchando y que tenemos, por suerte, alguna voz pública porque nos entrevistan, porque nos dejan hablar en voz alta, pero
mucho más lo que tienen los conservadores en sus manos. Eso desgraciadamente es así, es una realidad, pues. Hay mucho poder allí todavía y sobre todo en lo comunicacional, ¿verdad? Ajá, Que así es, influye muchísimo y sobre mucho, todo, pues yo creo que termina de confundir aquellas familias que tienen casos como los cuales usted atiende con aquellos niños, niñas, adolescentes o inclusive gente adulta que todavía tiene ciertas confusiones y los terminan bueno, de apartar, ¿no? Y así es, creo que eso afecta gravemente a lo mucho. que tenemos acá en nuestro programa, que es la misión del tema de la salud mental, porque mucha gente que puede salvar vidas simplemente con una orientación acertada. Así es, y a tiempo, porque tiene que ser también oportuna. No puedes dejar que pase el tiempo. No, yo voy a esperar que esté más grande para hablarle. Yo voy a esperar que crezca o que me pregunte para responderle. No, no esperes. Inicia tú la conversación. Habla del tema, busca cuentos. Mira, por internet, así como se consiguen cosas perversas y horribles, también hay una cantidad de cuentos que manejan la perspectiva de género, que hacen que haya una diferente manera de enfocar la educación de la sexualidad. Busque material, busque apoyo, busque ayuda de las personas que estamos en este trabajo arduo para que se oriente y pueda realmente ayudar a sus hijos y a sus hijas para tener una vida mucho más feliz y naturalmente una salud mental mejor, de mayor Así calidad. es. Yo no me quiero despedir todavía, doctora, sin antes, pues, escuchar ese mensaje primero para aquellos padres, ¿verdad? Para aquellas familias y para aquellas personas quienes van a ver seguramente este programa, bien sea adolescentes, adultos, en cuanto al tema de esas confusiones que se pueden presentar en el trayecto de la vida o en algún momento hay un punto de quiebre por cualquier X circunstancia que le puede pasar, se le despertó allí esa curiosidad o esa gran interrogante de preguntarse quién soy o hacia dónde voy, ¿verdad? ¿Qué Claro. mensaje le pudiera dar aprovechando que estamos hablando del tema de la educación sexual? Bueno, fíjate, en primer lugar, entender que todos los seres humanos tenemos inquietudes de quiénes somos y hacia dónde vamos. Y esas inquietudes son más fuertes cuando somos adolescentes, naturalmente. ¿Ok? Son menos cuando somos niños y niñas, se aumentan muchísimo cuando somos adolescentes porque es la reafirmación de quién eres como persona y es la inclusión tuya en el mundo social porque sales de la manta o del apoyo o de las salas de la familia para empezar a ser alguien en el mundo y es cuando empiezas a decir, bueno, ¿quién soy yo? Pues ¿cómo me ubico yo en este mundo? ¿Quién soy yo y quiénes son los demás? Pero también esa misma inquietud e incertidumbre se puede replantear en la adultez, porque hay muchos factores para generar dudas. Y más en este momento donde hay esa confusión con todas estas teorías que realmente no ayudan a aclarar, sino que confunden más bien a la gente. Y entonces la recomendación es pedir ayuda con personas calificadas, con personas que no sean dogmáticas, con personas que entiendan que los seres humanos somos diversos. La humanidad es diversidad. Los seres humanos somos diversos en todo, en el color del pelo, en el color de los ojos, en el tamaño, en el color de la piel, en las expresiones sexuales, en las conductas sexuales, en las formas de querer, en las formas de ser querido. O sea, somos realmente una belleza por eso, porque somos diversos y diversas. Eso es lo más bello que tiene el ser humano. Entonces, podernos aceptar, podernos compartir unos con otros, respetando lo que somos, es lo que nos permite ser felices. Entonces hay que buscar la manera de buscar profesionales que ustedes vean que son profesionales que no son rígidos y que son flexibles para considerar y respetar los derechos sexuales y reproductivos de la población y los derechos humanos también de la población para que las personas puedan realmente conseguir quiénes son y para dónde van. Sin miedo, yo creo que sería el primer Claro, paso que tienen que dar aquellas personas para que se puedan acercar a así es. profesionales como usted. Y así como usted acaba de decir que en Internet se consiguen cosas buenas, también la pueden conseguir usted. Cuénteme y también comparta dónde la podemos encontrar y háblenos brevemente de ese trabajo que viene realizando, que no es solamente con lo binario, porque me gusta como usted lo explica. Sí, bueno, yo tengo muchos años trabajando en la educación de la sexualidad.
Cuando yo empecé a estudiar psicología ya en los años muy lejos, yo me gradué en los años 80, imagínate. Yo era una chama y tuve el contacto con una hermosa mujer pionera de la lucha por una educación sexual alternativa en el país, Elisa Jiménez, fundadora de ABESA, y ella fue mi profesora y me sembró esa semilla con esa temática que es tan abarcante de los seres humanos para completar a un psicólogo o una psicóloga. Un psicólogo o una psicóloga que no maneje el tema de la sexualidad le coge a una pata, porque ese es un tema que está atravesando toda la vida humana. Entonces ese tema me apasionó y desde ese momento me he dedicado a trabajar la educación sexual desde talleres, conferencias, charlas, grupos de apoyo y consultas naturalmente presenciales, y ahora las hago online nada más porque estoy por irme de nuevo para los Estados Unidos a acompañar a mi hija que está enferma y me regreso, pero sigo atendiendo a mi gente venezolana naturalmente y a toda la gente de habla hispana, porque no hay como tener una terapeuta que sea de tu misma cultura y de tu misma habla materna para poder realmente trabajar tus problemas. Entonces, el tema de la sexualidad es un tema transversal. Cuando una madre se acerca a una psicóloga pidiendo ayuda porque siente que hay una preocupación con su niña o con su niño, termina ella también recibiendo todos los beneficios de la educación de la sexualidad y termina liberándose de una cantidad de estereotipos y de limitaciones que le han hecho ser muy infeliz hasta los momentos. Entonces, yo trabajo en todas las áreas. Yo ahora el viernes voy a tener, por cierto, un encuentro aquí con unas organizaciones de la diversidad sexual que están formándose en este tema precisamente por toda la confusión que hay, y yo les voy a dar el primer taller presencial sobre lo que es la sexualidad y todas sus dimensiones. Están súper emocionados de que llegue ese día para aclarar todas esas dudas y poder realmente formarse desde el punto de vista más amplio posible para poder comprender que los seres humanos somos la diversidad humana. Así es. Yo quiero agradecerle, doctora, porque siempre es un placer conversar largo y tendido y sobre todo sin interrupciones y que nos permiten estas plataformas Así poder es. ayudar a otras personas, ¿verdad? Llevar este mensaje no solamente, bueno, que salga de las cuatro paredes de un consultorio o que se Claro. extienda desde Yo estas hago plataformas que forochá puedan llegar. también por WhatsApp, ¿oíste? Ajá, dígame entonces los contactos. Sí, hago forochá por WhatsApp. Bueno, ahorita yo te voy a escribir mi teléfono para que lo puedas poner en las redes cuando pongas el programa. Y por Instagram se pueden comunicar conmigo también. Y ahí nos Ese que comunicamos está girando acá. y yo les Dígalo doy usted misma. el Instagram es @isbet psicosexual isbet f. Así es. ¿Ok? Bueno, quiero agradecerle esta participación. Estoy muy emocionado y como siempre le agradezco este espacio porque podemos, y además que tiene una agenda bastante ocupada, sabemos que siempre está pues ayudando a otras personas, atendiéndolas. Y agradezco pues que haya aceptado la invitación para hablar una vez más y desde el punto de vista de la educación, sobre todo de la orientación profesional para todas las personas en materia de la sexualidad. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, mi amor, y encantada de estar contigo y a la orden siempre. Bueno, y con este momento, con este espacio tan placentero, yo quiero despedirme, no sin antes recordar que en frecuenciaglobal.com se encuentra el doctor José Manuel Rizo, Christopher García en la edición y el montaje. Yo soy Darwin Serpa, les invito para que se suscriban a mi canal de YouTube, que es Canal Bien Enterado, donde todas las semanas tenemos un nuevo tema acerca de lo que es salud mental, por supuesto, bienestar emocional y todos los aspectos que nos ayudan a crecer y a desarrollarnos como seres humanos. Será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Chao.